Esta historia real ocurrió en 1897, en Greenbrier, un condado al oeste de Virginia. La leyenda nos cuenta que Elba Zonashu, una joven casada con un herrero de nombre Edward, y que según los testigos de aquella época era un matrimonio feliz, fue descubierta muerta tan solo unos meses después de contraer matrimonio. La madre de Elba siempre desconfió de las buenas intenciones de su yerno Edward, y así se lo hizo saber a su propia hija en más de una ocasión. Elba, haciendo caso omiso de los consejos de su madre, siguió confiando plenamente en su joven esposo. Un día, después de haber estado casados apenas 3 meses, Edward pidió a un niño afroamericano llamado Andy Jones que fuese a preguntar a Elba si necesitaba algo de la tienda. El chico corrió raudo y veloz a casa de la joven, pensando en la propina que le daría Edward al cumplir el mandado. Pero lo que encontró en casa de Elba fue algo que jamás olvidó. Nada más entrar en el domicilio de la joven, no pudo evitar sentir el más absoluto de los horrores, al comprobar que Elba yacía bajo la escalera, con los ojos completamente abiertos y sin vida, mirándolo fijamente. El chico no tardó mucho en comprobar que Elba estaba muerta. Sabía que debía salir de allí cuanto antes, pero esos dos grandes ojos le helaban la sangre, y por más que intentaba gritar y correr, su cuerpo no le obedecía. Sacando fuerzas desde lo más profundo de su alma, Andy comenzó a correr en dirección a la casa de su propia madre, mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos y se apretaba el pecho, tratando así que su corazón no le saliera por la boca. Al llegar a su casa y entre lágrimas, le contó a su madre lo que había visto, y ésta dio la voz de alarma en el pueblo. Al enterarse de la noticia, Edward corrió en busca de Elba. Al llegar, pudo comprobar con sus propios ojos lo que Andy había relatado. Encontró a su mujer muerta, con la mirada fija en el horizonte y tendida bajo la escalera. Sin pensar, agarró el cuerpo de Elba y lo llevó a su dormitorio, vistiéndola con sus mejores galas. Cuando el médico forense acudió al domicilio del joven matrimonio, se encontró con la joven muerta, ataviada con un vestido de cuello rígido y con un velo sobre su rostro. Al intentar acercarse al cuerpo sin vida de Elba para efectuar la inspección del cadáver, Edward, que se encontraba acunando la cabeza de la joven mientras sollozaba histéricamente, apartaba de un empujón al forense cada vez que éste intentaba acercarse para comprobar la posible causa de la muerte. Edward cada vez se comportaba de manera más violenta, así que el médico decidió marcharse del lugar y achacar la muerte de la joven a complicaciones del parto, siendo así que Elba ni siquiera estaba embarazada. Cuando la madre de Elba fue conocedora del desafortunado destino de su hija, gritó a todo el mundo que el diablo había matado a su hija. Los vecinos y familiares intentaban tranquilizarla y le daban posibles explicaciones de la muerte de su hija, pero la madre no aceptó ninguna explicación que aquella gente le ofrecía. Sabía que su hija había sido asesinada. Algo en su interior se lo aseguraba. Se dice que durante el funeral de su hija agarró un trozo de sábana del interior del ataúd de Elba y se lo guardó con ella hasta llegar a casa, donde, con la ayuda de un cuenco de agua tibia y limpia, remojó el trozo de tela para limpiarlo. Su corazón se heló durante unos segundos, aunque a la mujer le pareció una eternidad, cuando comprobó que el agua que se escurría de la sábana era del color de la sangre. La anciana enseguida asoció esa señal a que su hija, efectivamente, había sido asesinada. Durante las siguientes 4 semanas, la anciana oró cada noche pidiendo a Dios que la verdadera causa de la muerte de Elba fuera revelada. Noche tras noche y durante horas, la mujer rezó sin descanso, hasta que un día, en plena oración, pudo ver como una tenue silueta tomaba forma a los pies de su cama. La mujer se frotó los ojos pensando que el sueño o algún objeto extraño en sus ojos pudieran estar jugándole una mala pasada. Pero cada vez que la mujer se limpiaba más los ojos, mejor veía esa figura que cada vez se posicionaba más cerca de su cama. Su corazón estuvo a punto de pararse y por un momento pensó que el propio diablo había venido a buscarla, pero durante un segundo creyó ver el rostro de su amada hija Elba en esa silueta, que cada vez se acercaba más y más. La voz de su hija retumbaba en la habitación. La anciana no podía emitir sonido alguno debido al horror que estaba sintiendo en ese momento, pero la voz de Elba volvió a sonar. «Mamá, mamá». De repente, lo que en un momento era una silueta abstracta, pronto se convirtió en cuerpo de mujer.
el de su propia hija Elba. Y en ese momento todo miedo desapareció de su alma. La anciana preguntó a su hija si era ella de verdad y no era fruto de su imaginación. El fantasma de Elba acercó la mano a la cama de su madre y tocó con delicadeza uno de sus pies. De esa forma la mujer supo que lo que estaba viendo era real y no un desvarío de su mente anciana. Elba le confesó la verdadera causa de su muerte. Le contó que Edward era violento, cruel y agresivo con ella, que la golpeaba continuamente, que debido a la bebida su marido se convertía cada noche en un ser deleznable y repulsivo. Le contó también que una noche, tras comunicarle que no disponían de carne para la cena, Edward, invadido por la furia y el alcohol, golpeó salvajemente a Elba, haciéndola caer, golpeándose fuertemente la cabeza con las escaleras de la casa. Una vez dicho esto, el fantasma de Elba comenzó a girar la cabeza sobre sus propios hombros para el espanto de su madre. Elba estaba dando la vuelta a su propia cabeza por completo, demostrando así que su cuello estaba roto. Aún así, Edward se abalanzó sobre ella y con sus fuertes manos de herrero asfixió a su pobre y joven esposa, ocasionándole así la muerte casi instantánea. A la mañana siguiente, la madre de Elba acudió a la policía y contó lo que le había pasado, lo que había visto y lo que había oído en voz de su propia hija. La policía siempre permaneció escéptica, pero gracias a uno de los agentes, que había sido testigo en más de una ocasión de ver a Edward propasarse con la bebida, decidió cursar la orden para exhumar el cuerpo de la joven y realizarle así una autopsia adecuada. Al enterarse de la noticia, Edward comenzó a ponerse nervioso. Algunos testigos aseguraron haberlo visto borracho, deambulando por el pueblo, hablando solo y asegurando que jamás nadie sería capaz de descubrir lo que hizo. Al desenterrar el cuerpo de Elba, que ya comenzaba a sufrir los efectos de la descomposición, un médico forense especialista corroboró que el cuerpo de Elba sufría lesiones a la altura del cuello, y lo que parecían marcas de dedos en todo el perímetro del mismo. A su vez, su cuello estaba completamente roto. Al enterarse de esta noticia, cursaron orden de arresto contra Edward y acusación de asesinato. Investigando su pasado, la policía descubrió que Edward ya había estado casado 2 veces con anterioridad. A su primera mujer la echó de su casa tras propinarle una brutal paliza, y su segunda mujer fue encontrada muerta con un golpe mortal en la cabeza. Durante el juicio, la madre de Elba declaró ante el jurado que su hija difunta se le había aparecido una noche y le había explicado el verdadero motivo de su muerte. Nadie sabe si el jurado tomó en serio la declaración de la anciana, pero cierto es que Edward fue declarado culpable de asesinato y fue condenado a cadena perpetua en la penitenciaría de Moundsville. Hoy en día puede verse un cartel en la carretera de Greenbrier que dice así: El fantasma de Greenbrier. Enterrada en el cementerio cercano yace Zona Shu, cuya muerte en 1897 se presumía de forma natural hasta que su espíritu se apareció a su madre para describir cómo fue asesinada por su marido Edward. La autopsia del cuerpo exhumado verificó el testimonio de la aparición. Edward, encontrado culpable de homicidio, fue sentenciado a prisión estatal. Este es el único caso conocido donde el testimonio de un fantasma ayudó a condenar a un asesino. Espero que os haya gustado esta historia real cuya veracidad puede ser comprobada por todo aquel que decida visitar Greenbrier. Si os ha gustado el vídeo, por favor, compártelo con tus amigos y dale like, ya que de esa manera me ayudas a seguir con el canal. Espero que os haya gustado. Bechis, adiós.